Entonces, ok, inicio grabación oficialmente. Les comparto rápidamente pantalla por acá. Ujú. Ay, Dios, ya hice un desastre. Ajá, creo que ya. Ahí ven mi presentación, chicos. Sí, buenísimo, genial, muchas gracias. Bueno, oficialmente entonces les doy la bienvenida y un fuerte aplauso a lo que viene siendo el módulo 2. Ya vean qué rápido, bueno, a mí se me ha hecho súper rápido. Ya estamos arrancando otro módulo, ya llevamos 4 semanas en el programa de formación técnica. Estoy súper feliz, súper contenta, súper orgullosa, chicos, de estar acá con ustedes. Son personas súper geniales, me han demostrado ser un grupo bastante bonito. Estoy súper, súper contenta de trabajar acá con ustedes. Y pues nada, sin más que decir, entonces, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Como les acabo de comentar, literalmente, el día de hoy es una clase muy bonita, es muy nueva porque estamos iniciando módulo, ¿verdad? Normalmente estas clases de inicio de módulo son como muy introductorias. Entonces hoy vamos a ver conceptitos, vamos a ver técnicas, entre otros, que van a estar pues muy ligados a lo que vamos a ver durante todo el módulo e incluso durante todos los temas de calidad que se nos lleguen a presentar en la vida. Entonces, el día de hoy tenemos lo que es la estadística, ¿ok? Ya saben que cualquier consulta, duda, comentario o algo que quieran aportar a la clase pueden decírmelo, ya sea levantando la manita o interrumpiéndome, ¿ok? Yo no tengo ningún problema. Entonces, iniciemos. Antes de involucrarnos mucho en todo lo que viene siendo este mundo de la estadística, debemos comprender en sí qué es la palabra estadística o qué involucra la estadística. Es por eso que tenemos esta diapositiva. Y como dice ahí, podemos ver que la estadística en general es una ciencia. En sí es la ciencia que se trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación, esa palabra es muy importante, de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. Entonces, la estadística, chicos, en resumidas cuentas y en palabras muy sencillas, es una ciencia, una ramita de alguna ciencia que nos va a ayudar a hacer mil cosas para entender mejor los datos, ¿ok? Ya sea organizarlos, presentarlos, analizarlos, interpretarlos, etcétera, etcétera, para poder entenderlos y de ahí, a partir de datos, de números y no solo de opiniones, tomar una decisión pues más efectiva y la más correcta para la empresa o el estudio que estemos realizando. Dentro de este módulo nosotros vamos a ver dos tipos de estadísticas, la inferencial y la descriptiva, ¿ok? La estadística inferencial es aquella que proporciona métodos que permiten comprender mejor los sistemas que producen los datos y haciendo el uso de leyes fundamentales de probabilidad llegar a conclusiones a partir de la información que se colecta. Esta estadística inferencial, como podemos ver ahí entre paréntesis, es la que nos va a servir cuando queramos saber pronósticos, predicciones, deducciones, probabilidades o en sí alguna conclusión o cercanía hacia el futuro. En formas de muestras o agrupaciones por medio de observaciones, o también acopiando datos científicos en forma sistemática para aplicarlos en sus planeaciones y el descubrimiento de oportunidades de mejora. ¿Ok? Estadística descriptiva. La estadística descriptiva, por otro lado, es aquella que hace referencia a la recolección, análisis e interpretación de datos y busca también explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo más aleatorio, ¿ok? Esta es transversal a una amplia variedad de disciplinas. Esta la encontramos desde la física hasta inclusive las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta nuestra área que viene siendo el control de calidad, ¿ok? Ahora, ya sabemos esos dos conceptitos importantes que es como lo que al menos en este módulo nosotros vamos a dividir la estadística. Estadística inferencial y estadística descriptiva. Ahora, de la ramita, la estadística descriptiva también salen ciertas categorías. Estas categorías son partecitas importantes que nos ayudan a darle un significado diferente al conjunto de datos que tengamos, ¿ok? Como
decirlo de cierta forma. Tenemos tres. La primera es la medida de tendencia central. Estos son valores numéricos que se localizan en el centro de un conjunto. Las medidas de dispersión son aquellas que nos ayudan a medir la variabilidad que se encuentra entre los datos del experimento. Y por último, las medidas de posición se usan para describir la posición que tiene un valor de datos específico en relación con el resto de datos, ¿ok? Entonces, no se preocupen, por el momento estamos viendo un poquito de teoría, conceptos, pero todos estos datos, cómo se aplican y cómo nosotros hacemos para encontrarlos, lo vamos a desarrollar durante el módulo, ¿ok? Entonces, chicos, antes de continuar con otros conceptitos importantes, ¿alguna pregunta o comentario hasta el momento? Marisol, muy bien. Maikeli, genial. María Isabel, perfecto. Genial, chicos, muy bien, muchas gracias. Entonces, ya que sabemos un poquito de la base de la estadística, con qué es lo que vamos a trabajar, o al menos el concepto, vamos a ver otros es que no quería usar de nuevo la palabra concepto, pero bueno, digamos concepto. Otros conceptitos que van incluidos dentro de todo este mundo que también nos van a representar ciertas cosas y nos va a ayudar a encontrar ciertas otras, ¿ok? En este caso tenemos la medición y la variabilidad, ¿verdad? Como dice ahí en la diapositiva, en un conjunto de datos, siempre, absolutamente siempre, se espera que exista al menos un poquito de variación, ¿verdad? Cierta variación. Uno de los objetivos primordiales del análisis estadístico es medir esa variabilidad que puede llegar a existir. Sepan que en todo proceso industrial, en todo proceso de planta, de calidad que ustedes estén haciendo, puede llegar a existir aunque sea un poquito de variación, un poquito de variabilidad. Y lo que nos ayuda o el objetivo de este análisis estadístico que estamos iniciando hoy es medir esa variación o esa variabilidad que posiblemente lleguemos a encontrar en nuestro camino. Entonces, cuando hablamos de medición, chicos, hablamos de todo lo que podemos contar o medir. Y cuando hablamos de variabilidad, hablamos del cambio en los valores de un parámetro o variable, ¿ok? El cambio de cualquier cosa, para que se la aprendan más fácil, de lo que tal vez nosotros acabamos de medir, contar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vean un poquito del proceso estadístico explicado con una imagencita. Así es como ocurre el ciclo de la vida de la estadística, ¿ok? Todo parte de una población, que es el círculo azul grandote que vemos ahí, y de ese círculo grandote tomamos una muestra chiquita, que es ese círculo que está dentro del grandote que dice muestra. Esos son los datos que nos ayudan a saber analizar o los datos que yo recolecté para poder analizar. Esos datos, como ven en la flechita, pasan a un análisis exploratorio de datos. Dentro de todo ese análisis exploratorio, como se dice comúnmente, es una nube de probabilidades. Entonces, nosotros debemos estudiar esas probabilidades para al final conseguir las inferencias que vuelven básicamente a la población, ¿ok? Igual, no se preocupen si todavía no entienden, es como para que vayamos conociendo conceptitos, asociando datos, pero ya durante todo el módulo van a ver que cuando se regresen a esta diapositiva lo van a entender rapidito. ¿Ok? Entonces, ahora sí, chicos, muchísima atención. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Han trabajado ya con estadística? Todo clarito, Marielga, muy bien, muchas gracias. ¿Los demás? Claro, con dudas. Estamos familiarizados con el concepto. Jocelyn, muy bien. Maikeli, muchas gracias. Genial. Entonces, ahora sí, mucha atención, prepárense porque a partir de esta materia vamos a hacer unos ejercicios en la clase, ¿ok? Entonces, voy a brindarles, el día de hoy vamos a aprender otros conceptos
que nos ayudan muchísimo dentro de este mundo de la estadística. ¿Por qué? Porque al final la estadística tiene también un poquito de lenguaje técnico y esto que nosotros estamos aprendiendo es ese lenguaje. Entonces, que ustedes tengan estos conceptos así, básicamente al ras del dedito, les va a servir un montón en la vida. Primer concepto, unidad estadística. La unidad estadística es a quién se le va a realizar el estudio. ¿A qué me refiero con esto? Si yo ahorita digo, quisiera saber dónde viven las chicas del V1041 del programa de formación técnica, control y aseguramiento de la calidad industrial, ¿ok? En ese caso sería toda una población. Todo el curso, todo el V1041 es una población, pero mi unidad estadística son en realidad las chicas, porque son a quienes yo les voy a realizar el estudio. Por el momento voy a iniciar con las chicas, entonces de todo el V1041 yo tomo únicamente a las chicas, que viene siendo mi unidad estadística o mi muestra, y les realizo el estudio, ¿ok? La característica es lo que yo quiero saber o lo que yo voy a investigar de mi unidad estadística. En este caso, según el ejemplo que les acabo de dar, mi característica es que yo quiero saber dónde viven las chicas. Entonces, el dónde viven las chicas o el dónde viven nada más es mi característica. Las chicas son mi unidad estadística. Y vamos a ver el otro conceptito. Observación. Es lo que se observa o podría observarse de la característica al momento de la investigación, o como a mí me gusta decirles para que entiendan mejor el resultado. Entonces, volvamos al tema de ejemplo. De todo el V1041, yo quiero saber dónde viven las chicas del programa de formación técnica, ¿ok? Entonces, ya ahí tengo mi unidad estadística, mi característica. Ahora sí, escuchen muy bien. Una vez que yo realicé el estudio, descubrí que más del 50% de las chicas viven en Alajuela. Esa es mi observación, ese es mi resultado. Más del 50% de las chicas del V1041 viven en Alajuela. ¿Entendimos estos tres conceptos? Kelly, muy bien. ¿Los demás? Jeremy, genial. Valerie, perfecto. Jocelyn, Marisol, bien, chicas, entonces, continuemos. Ahora sí, vamos a ver si es cierto que entendimos. A continuación, chicos, vienen tres ejemplitos, los cuales yo les voy a dar a ustedes unos minutos para que los resuelvan y después yo vuelvo y ya los resolvemos juntos, ¿ok? Entonces, el ejemplo número uno dice, una oficina gubernamental desea conocer para cierta zona el salario semanal de los trabajadores industriales. Por ello, desarrollaron una encuesta que indicó que el salario promedio era de 95.000 colones. De aquí quiero saber, ¿cuál es la unidad estadística? O sea, ¿a quién le estoy realizando yo el estudio? ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que yo quiero saber de mi unidad estadística? ¿Y cuál es mi observación? O sea, ¿qué descubrí yo de ese estudio? Entonces, son las 6:25. Demos para el primer ejemplo 5 minutos. Ahorita volvemos y lo resolvemos. Listo. Ahí váyanlo anotando, ténganlo a manita, analicémoslo bien. Puede haber ahí un poquillo de trampa, tal vez, entonces pónganle en mente. Trato. Super, Michael, y muchas gracias. María Elga también. Entonces, adelante, chicos, hagamos este ejercicio.
Ok, chicos, volvemos por acá. Ay, Dios. ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Terminaron? Pregunta importantísima, primero que todo. Ok, entonces, vamos a ver primero estos y ya después los pongo, bueno, este ejemplo, perdón, y ya después los pongo a responder a ustedes primero. A ver si sí. Dice que la unidad de estadística son los trabajadores industriales, que la característica es el salario semanal y la observación es que el salario promedio son 95.000 colones. ¿Todos lo tenemos así? Muy bien, Michael, y genial. Jocelyn, perfecto. Marisol, Marielga, Jeremy. Aplausos, chicos. Vamos a ver por qué. Dice, una oficina gubernamental, sí, muy bien, muy bien, desea conocer para cierta zona el salario semanal de los trabajadores industriales. Aquí pudo haber un poquito de confusión. ¿Por qué? Porque me está diciendo dos seres, básicamente, dos personas, la oficina gubernamental y los trabajadores industriales. Cuando esto nos pase, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿quién está haciendo el estudio? ¿Quién quiere saber? ¿Quién es el que está analizando? En este caso es la oficina gubernamental. La persona o el ente, lo que sea que esté haciendo el estudio, automáticamente lo descartamos, ¿verdad? Y ahora que ya sabemos esa respuesta, nos preguntamos, ok, la oficina gubernamental quiere hacer el estudio, pero ¿a quién le está haciendo el estudio? En este caso es a los trabajadores industriales, por lo que ya ahí sí tendríamos la respuesta de la unidad estadística. ¿A quién yo le estoy haciendo el estudio? Característica, salario semanal. ¿Por qué salario semanal? Ahí dice explícitamente que la oficina desea conocer para cierta zona. ¿Qué desea conocer? El salario semanal de los trabajadores industriales. Esa es la característica, salario semanal. Y la observación que encontraron, que descubrieron con este estudio, bueno, pues descubrieron que el salario promedio es de 95.000 colones. Entonces, 95.000 colones es mi observación. Muy bien, chicos, a los que les quedó así y a los que no, no se preocupen, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, tenemos este. Dice, ejemplo número 2. El jefe de la sección de créditos personales decide hacer una investigación para saber el estado de los préstamos en lo que respecta a la puntualidad del pago y encontró que el 80% de los préstamos están al día. De nuevo, unidad estadística, característica y observación. 6:33, demos un minutito menos y volvemos.
Ok, chicos, vamos a ver quién me ayuda con la unidad estadística. ¿Quién descubrió cuál era la unidad estadística de este ejemplo? Marielga, adelante. El estado de los préstamos. Muy bien, ajá, los préstamos, el estado de los préstamos. Genial, muchísimas gracias, perfecto. ¿Quién me ayuda con la característica? ¿Qué queremos saber del estado de los préstamos? Jocelyn. Ujú. Puntualidad de pago. Perfecto, muy bien también, Jocelyn. De los préstamos, queremos saber la puntualidad de pago, ¿verdad? Y la observación que descubrió el jefe de la sección de créditos. Michael. Ujú. Que el 80% está al día. Perfectísimo, muy bien, chicos. Genial, Michael, y muchas gracias. Súper, súper orgullosa de ustedes. Vamos a ver aquí las respuestas, aunque no hace falta analizarlas, porque ya lo entendimos. Entonces, ahora sí, ya que estamos hechos unos súper expertos, vamos a hacer el último casito que en su momento tal vez sea como el más confuso, pero es de leer bien nada más. Dice, una fábrica desea conocer qué porcentaje de sus clientes están satisfechos con la calidad de sus productos en la provincia de Alajuela, por lo que realizó una encuesta y determinó que el 98% lo está. Adelante, 6:39, 40, 41, a las y 42. 3 minutitos, cada vez menos.
Ok, chicos, continuamos. A ver, ¿quién me ayuda con la unidad estadística de este ejercicio? Rápidamente. ¿A quién vamos a estudiar? ¿Qué se está estudiando? Marielga, adelante, claro. Clientes satisfechos. Perfecto, muy bien, Marielga, exacto. ¿Quién me ayuda con la característica? Queremos estudiar a los clientes, ¿verdad? Marisol. Ujú. Profe, realizar las encuestas. No, porque en este caso la característica, recordemos que era lo que yo quiero saber. Entonces ya sabemos que vamos a estudiar a los clientes. Según el ejemplo, ¿qué quiero saber yo de los clientes? La satisfacción. Exactamente, Marisol, muy bien, perfecto. Y si quieres, Jocelyn, ¿me ayudas con la observación? ¿Qué se encontró? Que el 98% sí están satisfechos. Perfectísimo, Jocelyn, muy bien, chicos. Un súper aplauso para ustedes, súper, súper orgullosa. Entonces, rápidamente lo repasamos. Acá está el ejemplo resuelto. La unidad estadística son los clientes, ¿verdad? ¿Qué quiero saber yo de los clientes? O sea, ¿cuál es la característica? Bueno, su grado de satisfacción. ¿Y qué descubrí yo después del estudio? Que el 98% de los clientes está satisfecho. Ahora sí, denme 2 segunditos para traer el cargador de la compu porque se me va a apagar. Ok, lista. Continuamos entonces. Ahora sí, chicos, bueno, ya que ya entendimos todo esto de las características, la unidad estadística y las observaciones, vamos a ver de dónde salen estas unidades estadísticas, que como ya les adelanté un poquito, estas unidades estadísticas nacen de una población, ¿ok? Como dice ahí, la población o en sí, todo lo que involucra, es el estudio que se realiza a una determinada área, a determinadas personas, animales o cualquier dato que nosotros queramos estudiar en su totalidad. Por ejemplo, si yo les digo, de todos los animales del mundo, yo quiero investigar a los animales terrestres. ¿Cuál es mi población y cuál es mi unidad estadística? En ejemplos súper sencillos. Mi población serían, ¿verdad?, todos los animales del mundo. Y mi unidad estadística son los animales terrestres, porque ellos son los que yo quiero investigar. En temas de estadística puede pasar de muchas cosas, esta división entre población y muestra. Por ejemplo, se puede dar así como muy exacta, muy explícita, ¿verdad? Como les acabo de decir, o se puede dar tal vez un poquillo menos explícita. ¿A qué se refiere la profe con esto? Por ejemplo, si un día llegamos a planta y les dicen necesitamos una muestra del lote de producción número 3, ¿cuál sería mi población? En ese caso, mi población es todo el lote de producción número 3, pero yo solo ocupo extraer una pequeña muestra, unas cierta cantidad de unidades, por ejemplo, para estudiar todo lo que es la población. Ya vamos a interiorizar un poquito en eso, pero básicamente es el conjunto grandote del que yo extraigo mi muestra, ¿ok? Existen dos tipos de poblaciones. Una población finita, que es la que tiene un número limitado de elementos, por ejemplo, 20 botellas y quiero extraer 5 para observarlas, ¿verdad? Para analizarlas. O las poblaciones infinitas, que no tienen un número limitado de elementos, como por ejemplo todos los animales del mundo, ¿verdad? ¿Ok? Volvemos a lo que viene siendo muestra. Muestra es una pequeña parte que se va a analizar de la población con el fin de determinar estadísticamente cómo está el resto de la población. El estudio de las muestras es más sencillo que el estudio de la población completa, cuesta menos y lleva menos tiempo. Ya vamos a analizar un poquito esto, pero adelantándoles, chicos, cosas importantísimas que tienen que saber de las muestras. Son representativas
de la población, ¿ok? Lo que yo saque, aunque sea no el todo de algo, siempre me va a representar cómo se comportan los demás. Entonces, son representativas de la población, siempre me ayudan a optimizar procesos, a reducir costos, etcétera, etcétera. Y son pues un excelente método de investigación o de inspección. Vean por ejemplo la foto, bueno, la imagencita que vienen ahí. Tenemos una población que es un conjunto grande de personas y tenemos otro más chiquitito que es la muestra, ¿verdad? Como que los vamos a extraer para estudiarlos o analizarlos. No sé si alguna vez les ha pasado que estamos viendo las noticias, ¿verdad? Están viendo las noticias ustedes y llega y dice el periodista, bueno, estamos cerca de las elecciones presidenciales 2027, por decir algo. Eh, Toda la población de Alajuela está a favor, bueno, una gran parte, perdón, de la población de Alajuela está a favor del partido A y la otra parte está a favor del partido B. Y ustedes dicen, qué raro, yo soy de Alajuela y a mí nunca me preguntaron por quién iba a votar yo. No sé si les ha pasado. Eso sucede porque a todo el mundo en temas tanto de industria como medios, encuestas, etcétera, etcétera, les sirve muchísimo más preguntarle a solo un poquito de toda la población que preguntarle a toda la población. Imagínense en el gasto de recursos, de dinero, de tiempo que sería ir tocando de puerta en puerta para preguntarle a cada habitante mayor de edad por quién va a votar en las próximas elecciones. Es por eso que se toma una muestra y como la muestra es representativa del todo, se asume que a cómo se está comportando esa muestra se va a comportar todo lo demás. ¿Ok? ¿Entendido? Hasta acá. Jocelyn, muy bien. Marisol, perfecto. Genial. Continuemos entonces. Tipos de muestras. Existen distintos tipos de muestras. Las podemos dividir en tres, ¿ok? La muestra aleatoria, que es la más común. Esta se da cuando se le da a cada uno de los elementos de la población la misma posibilidad de ser incluidos en el muestreo, ¿ok? Este proceso también es llamado muestreo simple al azar. Imagínense que nos vamos a trabajar a nuestra empresa de jugo de piña y salen 5 lotes de producción de 100 botellas cada uno. Tenemos 500 botellas, pero yo necesito hacerle una inspección a esas botellas. Entonces, ¿vamos a agarrar todas las 500 botellas unas por una a inspeccionarlas? No, lo que vamos a hacer es tomar una muestra. Entonces, aleatoriamente significa que yo tomo un poquito del lote 1, un poquito del lote 2, por allá la botella que está más a la izquierda en el lote 5, las del lote 4, las del lote 3, etcétera, etcétera. Muy aleatoriamente, ¿verdad? Sin ponerle como mucha mente. Por otro lado, tenemos las muestras por conveniencia, que esta es una técnica de muestreo no probabilístico, donde los sujetos son seleccionadas dada a la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos a investigar para el investigador. O sea, llegamos y decimos, uy, no es que esos lotes están ya en el almacén, están arribísima, aquí abajo me quedan dos. Voy a agarrar de estos dos, ¿verdad? Conveniencia. Nos conviene más agarrar de esos dos que irnos allá, quién sabe dónde, a sacar las demás muestras. Y después están las muestras intencionales, que son las que se dan cuando se escogen las personas con experiencia y conocimiento con respecto a la población que se estudia. Entonces, si yo quiero saber qué piensan las personas de los elefantes de orejas largas, ¿verdad? No sé si eso existe, chicos, perdón, es por el ejemplo nada más. De los elefantes de orejas largas. Entonces, yo solo le voy a preguntar de toda la población que existe en el mundo a los especialistas de los elefantes de orejas largas. ¿Ok? ¿Alguna duda con el tipo de muestras, con los conceptos, población, muestra? ¿Todo claro? María Isabel, muy bien. Jocelyn, Marisol, perfecto. ¿Los demás, chicos, chicas, chiquis? Maikeli, súper. Marielga, genial. Jeremy, perfecto. Entonces, continuemos. ¿Cuándo usar las muestras? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cuándo sé yo como persona dentro del área de calidad que es mejor hacer una muestra? Bueno, primeramente,
y tal vez un poco más obvio cuando la población es sumamente infinita o muy grande, ¿ok? También lo podemos hacer cuando la población es finita, o sea, por ejemplo, sabemos cuántas botellas hay, pero es lo suficientemente grande para que el estudio de todas las botellas o de todos los elementos no sea la opción más viable, ¿verdad? Y también las podemos utilizar cuando los resultados que arrojaría una muestra bien seleccionada de tamaño razonable serían suficientemente precisos para los fines prácticos, ¿ok? Cuando simplemente es la respuesta, la muestra es la respuesta. Chicos, dentro de las muestras también existen otros conceptos importantes y podemos iniciar con los atributos. Los atributos son las cualidades que nosotros podemos observar de determinado objeto, persona o muestra. Por ejemplo, si el estudiante es bueno, regular o malo, eso es un atributo, ¿verdad? Saber si el estudiante es bueno, regular o malo. Si la casa está amueblada o sin muebles, ¿verdad? Eso es una característica. Si la persona es casada, soltera, divorciada o viuda. Si el empleado es bueno, muy bueno, excelente o regular, ¿ok? También tenemos el concepto de variables, que las variables o la variable en sí es esta característica de interés y de estudio sobre cada elemento individual de una población o muestra. Tenemos dos tipos de variables, las cuantitativas, que se dividen en variables continuas y discretas, y las cualitativas, que se dividen en variables, nominales y ordinales. Las variables cuantitativas continuas son aquellas que toman cualquier valor dentro de un rango numérico determinado, es decir, un valor decimal. Edad, peso, talla, todo lo que tenga que ver con esas cositas entra en este tipo de variable. Las variables cuantitativas discretas son las que toman únicamente los valores enteros, por ejemplo, número de hijos, número de partos, número de hermanos, etcétera, etcétera. Diferencias entre estas dos, tanto cuantitativas continuas como cuantitativas discretas. Las continuas son las que tienen valor decimal. Por ejemplo, yo peso 52,5 kilogramos, mido 1 metro, 65 centímetros, ¿ok? Todas esas cositas que tengan un valor decimal por ahí, que no sea un número entero, es una variable cuantitativa continua. Todas las que sean número entero desde el 1 hasta el infinito son discretas. Por ejemplo, yo tengo 3 hermanas, ¿ok? O yo he dado a luz 5 veces. Son números enteros. Ni modo que haya ahí un parto a medias, ¿verdad? No voy a decir 5 y medio. No, 5 o 6. Las cualitativas o variables cualitativas con escalas nominales son a las que no les podemos asignar un orden a las categorías que estemos evaluando, como por ejemplo color de ojos, sexo, profesión, presencia o ausencia de un factor de riesgo, enfermedad, entre otros. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen, analicen por favor o háganme una lista de todas las culturas que encuentran ustedes en el aeropuerto más grande del mundo, uno dice, ay, ok, y empiezo a hacer la lista, pero ¿cuál pongo primero? Pongo primero a los ticos, después a los estadounidenses, hondureños, panameños, chilenos, ¿cómo los acomodo? ¿Ok? Esos no tienen un orden, ¿verdad? Porque simplemente son categorías. Entonces, todas las que no tengan un orden son variables cualitativas de escala nominal. Las de escala ordinal son aquellas que utilizan escalas que representan una posición, clasificación, orden o jerarquía en las categorías, como en el form que les mandó la profe la semana pasada. Del 1 al 10, ¿cómo califica usted a la profe en estrellitas? Entonces, 1 es malísima y 10 es bien, buena profe, muchas gracias. Entonces, esas las que nosotros le asignamos un número para representar tal vez una posición o una característica de superioridad, son cualitativas de escalas ordinales, variables cualitativas de escalas ordinales, ¿ok? ¿Alguna preguntita hasta el momento, chiquis? Todo clarito, todo confuso.
Muy bien, Marisol, Marielga, Maikeli, perfecto. Los demás, no veo manitas. Vean que ya este módulo es un examen por semana. Ocupo que pongan atención. María Isabel, Valerie, genial. Y ahí vi otra manita que creo que fue de Jeremy. Muy bien, Jeremy. Genial. Continuemos entonces. Chicos, básicamente hasta este punto ya nosotros vimos muchos, por no decir todos los conceptos que vamos a abarcar durante este módulo respecto a la estadística, ¿verdad? Los que yo les diría que son así como los conceptos base, los conceptos madre son estadística, población y muestra. Y después de ahí se desmenuzan a todos los demás que vimos. Ahora, ya que tenemos eso clarito y ya todos pasamos con 100 esa parte del examen, vamos a hablar acerca de fuentes de información. Y más que decirles fuentes de información, métodos para recolectar estas muestras o de dónde saco yo las muestras, ¿ok? Como dice ahí, en las investigaciones, la estadística se llega a utilizar con dos fines. El primero es con fines de investigación científica, o sea, con el propósito de conocer o mejorar el conocimiento de algún fenómeno, de manera que éste pueda ser explicado, controlado y eventualmente hacer pronósticos acerca de él en situaciones específicas. El otro propósito, que es mucho más utilitario, es el de tomar decisiones. El fin de esto es básicamente poner las decisiones en práctica, calcularlas, tal como lo podemos llegar a ver en campos de negocio, de la administración de las instituciones públicas y cualquier otra área de vida cotidiana que lleguemos a encontrar. Entonces, para nosotros lograr llegar a recolectar los datos para X o Y propósito, nosotros necesitamos fuentes de información, ¿verdad? Y existen algunas. Primero, la fuente de información primaria. Son aquellas fuentes que publican o suministran datos recopilados por ellos mismos, por el autor. Estas brindan mayor confiabilidad que la información obtenida por las fuentes secundarias, que ya casi las vamos a ver. Además, de que estas fuentes llegan a proporcionar mucho más detalle que las fuentes secundarias, ya que estas secundarias a veces pueden llegar a omitir información. Esta ha sido producida por el mismo investigador. ¿Qué significa? Que si ustedes llegan un día y dicen, hoy voy a sentarme a investigar acerca de los tornados a nivel mundial y se dedican toda la vida ustedes mismos a estudiar los tornados, a tomar datos, a verlos, a evaluarlos, etcétera, etcétera, y al final escriben un libro del fenómeno del tornado a nivel mundial, ese libro es una fuente de información primaria. ¿Por qué? Porque ustedes vieron todo con sus propios ojitos, ¿verdad? No, bueno, no es que no, están 100% seguros de que nadie les está mintiendo con ningún dato, ¿verdad? Porque son datos recolectados por ustedes. Entonces, esa es una fuente primaria. Por otro lado, una fuente secundaria es aquella que publica información que ya ha sido recopilada por otros. A veces estas fuentes no son tan confiables. ¿Por qué? Porque pueden cometer errores de transcripción al estarlas transcribiendo o publicando de una fuente primaria. Una fuente secundaria es normalmente algún comentario o análisis de una fuente primaria. Entonces llega fulanito de tal y dice, voy a resumir el libro de los tornados que hizo Juanita. Entonces llega y escribe, pero tal vez por allá se saltó un dato importante, cortó la definición a medias, había una palabra que no supo traducir y se tradujo mal. Entonces esa es la fuente de información secundaria, la que toma información de una primaria y la publica. ¿Ok? Ahí vienen algunos ejemplos, pueden ser libros, muchas de las cosas que encontramos en internet, las revistas e incluso fuentes estadísticas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo clarito? Marisol, muy bien. ¿Demás chicos? Jocelyn, perfecto. Genial. Entonces, continuemos ahora sí con la recolección de datos. Todo lo que involucra recolección de datos. Dice,
La recolección de datos incluye los siguientes pasos. Número 1. Definir los objetivos de la investigación o el experimento. ¿Por qué yo voy a hacerlo? ¿Para qué yo voy a hacerlo? ¿Cuándo voy a hacerlo? Etcétera, etcétera. 2. Definir la variable y la población de interés. 3. Definir los esquemas para recolectar y medir los datos. ¿Cómo yo voy a recolectar los datos de lo que quiero estudiar? Y 4. Determinar las técnicas para realizar el análisis, ya sea que utilice estadística descriptiva o estadística inferencial. Para redactar objetivos, chicos, hay que seguir una fórmula muy sencilla, la cual es iniciar con un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo son todos aquellos que terminan en ar, ir. Caminar, cantar, correr, saltar, balbucear, todos esos que terminen en ar, o ir son verbos en infinitivo. Entonces, con esos iniciamos nuestros objetivos. En el objetivo debemos tener en cuenta que debemos describir nuestro fenómeno. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué se va a hacer? Y la respuesta a eso es lo que va a ir en nuestro objetivo. También debemos mencionar el objeto o la respuesta a cómo se va a lograr, la acción, para qué lo vamos a hacer y el lugar dónde y cuándo lo vamos a hacer. Aquí abajito hay un ejemplo de un objetivo redactado para evaluar una problemática que se estaba dando en el CTP JOR, que si no me equivoco es el Jesús Ocaña Rojas de Alajuela. Dice, investigar, primero verbo en infinitivo, la razón del exceso de boletas por jumper, jumper es como un overol de Nagua, digámosle, mediante una encuesta aplicada a los estudiantes para erradicar esta problemática en el Colegio Técnico Profesional JOR o Jesús Ocaña Rojas durante los próximos 3 meses del año 2023. Si desmenuzamos ese objetivo, vemos que sigue toda la fórmula que acabamos de ver. Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso, definir la población objetivo. ¿Qué quiero yo evaluar? ¿A qué le voy a hacer el estudio? ¿A un género, a una ubicación geográfica, por rango de edades, cantidad o porcentaje de afectados en caso de algún desastre natural? ¿Voy a evaluar alguna etnia, algún nivel socioeconómico o un nivel de estudios en general? La característica, ¿verdad? La población. Siguiente paso, definir el método por el cual yo voy a recolectar los datos. Voy a recolectar los datos por medio de una observación, por medio de una entrevista. Voy a hacer una entrevista pero de forma telefónica, por correo o por registro. Ya vamos a ver un poquito de cada una, así que no se me asusten. ¿Ok? Entonces, aquí están los pasos de la recolección de datos. Antes de ver básicamente los métodos, quiero saber si tienen alguna pregunta con esta gran estructura que acabamos de ver. O si todo está claro. Maikeli, muy bien. ¿Solo Maikeli me entendió? Ah, bueno, Marisol, muchas gracias. Ok, chicos, Jeremy, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a ver uno por uno los métodos que existen para lograr recolectar datos. El primer método es el de la observación. Es cuando los datos son recopilados por un investigador observando lo que le interesa y utilizando algún procedimiento para recopilar sus observaciones. Yo siempre pongo este ejemplo, que nosotros queremos analizar cuántas personas se bajan de los buses de Heredia en el Parque de Los Ángeles entre las 5 y 6 de la tarde de lunes a viernes. Entonces nosotros vamos y nos sentamos al Parque de Los Ángeles justo al frente de la parada de buses y con un cuadernito empezamos a anotar. Primer bus de 6 y 5 se bajaron 30 personas. Segundo bus de 6 y 30 se bajaron 10 personas y así sucesivamente, ¿ok? Observando, ¿verdad? Y anotando con algún método propio que tengamos las observaciones que vamos teniendo. También están las entrevistas, ¿verdad? Que es cuando normalmente se entrevista mediante algún cuestionario en el cual se obtienen las respectivas respuestas. Este método es muy utilizado en los censos. No sé si alguna vez les ha pasado que llega alguien a tocar la puerta y le dice, hola, somos del Ministerio de Salud. ¿Cuántas personas viven en su casa? ¿Cuántas son adultos mayores? ¿Usted está a cargo de alguna? ¿Todos están vacunados? Etcétera, etcétera. Esa es una entrevista cara a cara y es un método muy utilizado en los censos.
Por allá posiblemente después salga el reporte que diga, de toda la población de Costa Rica, más del 70% vive con adultos mayores. Y ustedes dicen, "Ah, pero a mí nunca me preguntaron". Es por esto mismo de las muestras, ¿ok? Después están las entrevistas telefónicas, que es una técnica súper buena porque es menos costosa y más rápida. Además de que podemos decir que como está la tecnología hoy en día, podemos llegar a más gente. Aunque en su momento también fue mucha desventaja porque puede ser que muchas personas no tengan acceso a un celular. Otra de las características que debemos tener en cuenta es que los cuestionarios deben de ser mucho más cortitos. ¿Por qué? Porque como es a teléfono, digamos que no sentimos esa incomodidad de decir, ay, ya no quiero contestar más y nada más podemos perder la atención de la persona y que nos cuelgue. En cambio, si a nosotros nos llegan a preguntar en persona, ya da como más vergüencilla, ¿verdad? Decir como, ay, no, muchacho, otro día. Entonces es por esto que ya deben ser como más cortitos los cuestionarios, a lo que vamos y al punto. Por otro lado, tenemos el método de correo electrónico. Esta técnica es todavía más costosa y tal vez más fácil, pero tenemos más probabilidad de no obtener resultados. Como dice ahí, mediante esta técnica se envía el cuestionario a las personas para que lo llenen y lo devuelvan de la misma forma, o sea, por correo electrónico. Es uno de los procedimientos más baratos comparándolos con una entrevista cara a cara, pero es posible de que no nos lleguen todos los resultados que esperamos, ¿ok? Que el correo se pierda, que nos hayan dado mal el correo, o sea, que ni siquiera le llegue, etcétera, etcétera. O que simplemente la persona no quiera contestar. Y también tenemos el registro, ¿ok? Que el registro es la recolección de datos que se realiza con información que ha sido archivada o registrada en determinadas instituciones. Esta técnica es muy barata, pero como contra tiene que puede ser que algún registro que necesitemos no exista. Esta técnica de registro es básicamente la técnica del historial, ¿verdad? Una técnica a base del histórico del estudio. Por ejemplo, se quieren saber cuántas personas fueron vacunadas contra la fiebre amarilla, por decir algo, en el 2024. Entonces vamos a la caja y empezamos a buscar los archivos y, uy, no hay un archivo del mes de agosto. Ya perdimos esa data. Y empieza, ay, se mojaron los archivos del mes de enero, ya perdimos esa data. Pero básicamente es pues más fácil porque en teoría todo debería estar archivado, ¿verdad? Deberíamos tener la información a mano. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento con alguna de estas técnicas? ¿Todo clarito? Genial, genial. Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta en general? ¿Todo claro también? Diego, ajá. Profe, es que tenía, bueno, buenas noches a todos. Tenía rato no estar en una clase ahorita en vivo. Ahorita Ajá. me puede explicar un poco el tema de bueno, de este que estamos a ver ahorita, pasar ahorita. ¿Perdón? Entonces, a ver si puede explicarme o el que estamos acá de pasar ahorita. El Si registro. acá es correcto, si me podría explicar nuevamente. Claro que sí. Bueno, cuando nosotros hablamos de técnicas de recolección de datos, nosotros podemos hacer todos estos métodos que ya vimos, ¿verdad? Llamar a las personas, ir a preguntarles a la casa, observar yo sin tener que molestar a nadie más. Pero también puede pasar que queramos estudiar algo que ya pasó. Por ejemplo, cuántas personas se vacunaron en Costa Rica contra la fiebre amarilla, que es el ejemplo que di. Entonces nosotros no nos basamos tal vez en ir a preguntar puerta a puerta, porque tal vez es más cansado, es más costoso, etcétera, etcétera, sino que más bien nos fijamos en un registro histórico, en archivos que ya existan, por ejemplo, en una empresa. ¿Cuál fue la producción respecto a X estándar de calidad en el año 2023 de mi empresa productora de jugo de piña? Entonces yo voy a los archivos de la empresa y veo los datos y reviso. Y de datos que ya existen y datos que ya están archivados, yo recolecto esos y hago mi estudio, ¿ok? Básicamente ese es el registro. Como dice ahí, se realiza con información que ya ha sido archivada o registrada en distintos lugares o instituciones.
No sé si ya quedó un poquito más claro, tal vez. Todo bien, perfecto. Muchas gracias, Diego. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que quieran saber, que quieran aclarar, un comentario? Si todo clarito, manos arriba. Todo claro. Ok, perfecto. Jocelyn, tienes el micrófono abierto. No sé si es una dudita por ahí. Tengo dos Jocelyn. Qué vacilón. Ok, creo que ya. Entonces, chicos, si no hay nada más que decir, nada más quiero recordarles que ya para este módulo sí hacemos un examen por semana, o sea que a partir de hoy tienen disponible el examen de esta semana. De igual forma, duran una semana, ya dije mucha semana, pero este examen terminaría, si no me equivoco, igual fíjense en la plataforma, por favor, el 9 de septiembre antes del mediodía, ¿ok? Y a partir de ahorita hasta el último módulo, todas las semanas van a tener examen. Entonces, chicos, repasen mucho, les deseo las mejores de las suertes. Cualquier cosita me contactan y pues nada, si tuvieran alguna duda, ya saben que aquí estoy. Estoy muy orgullosa de ustedes. Los quiero felicitar de nuevo por este gran paso que dieron de un módulo. Sé que no siempre es fácil, a veces es muy cansado, tenemos muchas cosillas en la casa, pero lo han hecho como unos campeones y campeonas y estoy súper, súper orgullosa. Entonces, chicos, siéntanse orgullosos también, desen un aplauso y si no hay nada más que decir, voy a terminar la clase, subo el video y les habilito el examen. Espero hayan tenido un lunes fenomenal, aunque suele ser el día más complejo, y que sigan teniendo una asombrosa semana. Chicos, les deseo lo mejor y nos vemos el próximo martes. Chaito. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ti, Michael, y chao. Hola, Hola. es que yo le quería hacer una preguntita.